Bienvenidos al primer vídeo del módulo de inmunodiagnóstico en el que vamos a tratar el concepto de antígeno. Lo primero va a ser la definición de lo que es un antígeno. Los antígenos son aquellas sustancias capaces de inducir una respuesta inmune específica, sea humoral, sea celular o, lo más frecuentemente, ambas al mismo tiempo. Es decir, que los antígenos son inmunógenos. Desde el punto de vista de su naturaleza química, vamos a distinguir tres grandes grupos de antígenos. Las proteínas, que es el principal grupo de antígenos y al que nos referiremos fundamentalmente en este vídeo cuando estemos hablando de antígeno, son el grupo mayoritario, y los únicos, las únicas en este caso, moléculas capaces de estimular la inmunidad celular, no solo la humoral, sino la celular. Los hidratos de carbono, en segundo lugar, que tienen una menor capacidad inmunógena, pensemos en los polisacáridos de las paredes bacterianas, por ejemplo, y un tercer grupo de sustancias como los lípidos o los ácidos nucleicos que por sí mismas no son capaces de producir inmunogenicidad, solo la presentan cuando están unidas a una molécula de cualquiera de los grupos anteriores, preferentemente del grupo mayoritario, de las proteínas. En ese caso, sí estimulan la respuesta inmunitaria específica. Bien, dentro de los factores que van a condicionar la inmunogenicidad, tenemos dos grandes grupos. Aquellos que dependen del antígeno y aquellos que dependen del hospedador, del organismo en donde se aloja el antígeno. En lo que respecta a los factores dependientes del antígeno, el más importante es que el antígeno sea reconocido por el sistema inmunitario del hospedador, del organismo hospedador, como una sustancia ajena, una sustancia extraña. En segundo lugar, lo que hace referencia al tamaño es que cuanto mayor sea el tamaño de la molécula que actúa como antígeno, mayor será su capacidad de desencadenar una reacción inmunitaria específica. De ahí que veremos más adelante que hay una serie de moléculas de pequeño tamaño que son incapaces de desencadenar por sí mismas la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, aunque son antígenos, no son inmunógenos. Es decir, son incapaces de estimular al sistema inmunitario. Lo veremos hacia el final del vídeo. La heterogeneidad química, cuanto mayor sea esa heterogeneidad de la molécula, heterogeneidad química de la molécula, mayor será también su capacidad inmunógena. Y por último, es decir que los buenos inmunógenos son aquellos, por lo general, aquellos que pueden ser degradados por las células del hospedador. Unas células muy concretas, denominadas células presentadoras de antígenos, y cuya desarrollo podéis encontrar con más detalle en el texto del módulo, que lo que hacen es interiorizar por medio de la fagocitosis u otros mecanismos similares la molécula antigénica y degradarla en su citoplasma en un proceso conocido como procesamiento del antígeno. Estas moléculas que pueden ser grandes e insolubles, que pueden ser interiorizadas por las células presentadoras de antígenos, son los mejores inmunógenos. En cuanto a los factores dependientes del hospedador, el más importante sin duda es el genotipo. Más concretamente aquella región del genoma conocida como sistema HLA, que es el complejo mayor de histocompatibilidad en el ser humano. Las proteínas codificadas por ese sistema HLA intervienen de una forma imprescindible en la presentación
y reconocimiento del antígeno por parte de las células T. El antígeno, una vez que ha sido interiorizado por la célula presentadora de antígeno y en su citoplasma ha sufrido el procesamiento o degradación para dar origen a una serie de péptidos antigénicos, precisan de las moléculas del sistema HLA, codificadas por los genes del sistema HLA, para que sean reconocidas por las células T del sistema inmune específico. ¿Qué hacen estas moléculas HLA unidas a los péptidos antigénicos? Pues fundamentalmente regular, controlar la mayor o menor intensidad de respuesta de esa célula, de la célula T, ante el antígeno. En segundo lugar, en cuanto a la dosis y la vía de entrada o ruta de administración del antígeno, hay que decir que dosis muy grandes o muy pequeñas de un antígeno van a producir el mismo efecto, la ausencia de una respuesta inmunitaria. En el caso de las dosis muy bajas, obviamente porque no llegan a desencadenar la activación del sistema inmunitario específico y son simplemente controladas por el sistema inmunitario innato. En el caso del exceso de antígenos, esto se provoca por un mecanismo de tolerancia, en este caso conocido como tolerancia inmunológica. En cuanto a la vía de entrada o ruta de administración, bueno, dos grandes grupos: la vía oral, en la cual el antígeno entra en contacto, interacciona con tejido linfoide asociado a las mucosas del tracto digestivo, como por ejemplo las propias amígdalas palatinas o las placas de Peyer del intestino delgado, y la vía parenteral, que incluye pues la vía intravenosa, la vía intradérmica. Ocurre, por ejemplo, también está en el texto del módulo las pruebas de provocación de alergia o prick test, la vía subcutánea y la vía intramuscular o intraperitoneal. Bien, el epítopo es un concepto muy importante dentro de todo lo que se refiere al estudio de los antígenos. Los epítopos o el epítopo o determinante antigénico es cada uno de los lugares de una macromolécula que son reconocidos de manera individual por un anticuerpo de membrana de una célula B o un receptor específico, también de membrana, de una célula T, un TCR. Es decir, que son las regiones inmunológicamente activas de un antígeno, de un inmunógeno. Son las que realmente van a desencadenar la respuesta inmunitaria específica. En este sentido, tenemos que las macromoléculas, que son estructuras complejas, consideran antígenos multivalentes, es decir, que están formados por varios tipos de epítopos, cada uno de los cuales es capaz de unirse o bien a un anticuerpo de membrana de una célula B o bien a un TCR específico de una célula T distinto. En el caso de los antígenos proteicos, esto suele implicar a los distintos niveles de la estructura de la proteína, desde la estructura primaria, es decir, la secuencia de aminoácidos, hasta el plegamiento complejo en el espacio tridimensional, que es lo que constituye la estructura terciaria, e incluso la unión de estructuras de varias proteínas globulares con estructura terciaria en lo que se conoce como una estructura cuaternaria. Ejemplo clásico, la hemoglobina. En cuanto a las propiedades de los epítopos reconocidos por las células B, lo primero que hay que decir es que el tamaño
del epítopo está en función del tamaño que tiene el sitio de unión que posee el anticuerpo o inmunoglobulina que actúa como receptor en la superficie de la célula B y que recibe el nombre de parátopo. En segundo lugar, que los epítopos pueden ser de dos tipos. Epítopos secuenciales, que son aquellos que están formados, como su propio nombre indica, por una secuencia de aminoácidos adyacentes o contiguos, y los epítopos conformacionales o no secuenciales, que son aquellos que se originan como consecuencia del plegamiento en el espacio tridimensional de la molécula de proteína, configurando así su estructura terciaria. Es decir, dependen de la configuración nativa de la proteína. De tal manera que si una proteína se desnaturaliza, los epítopos conformacionales van a desaparecer, puesto que desaparece la estructura terciaria, el plegamiento espacial, mientras que los epítopos secuenciales, al ser una serie de aminoácidos adyacentes o contiguos, van a permanecer en la estructura primaria, que no es más que la secuencia de los aminoácidos de una proteína. Y lo vemos en un diagrama, en un esquema, donde tenemos la molécula proteica nativa, el antígeno nativo con sus epítopos en superficie, pueden ser secuenciales o no secuenciales, es decir, conformacionales. Aquí los vemos señalados en verde en el siguiente esquema, y que son, como vemos, producto, mejor dicho, de el plegamiento en el espacio tridimensional de la estructura terciaria de la proteína. En rojo está señalado el epítopo lineal, el epítopo secuencial o lineal también se conoce como epítopo lineal, y vemos que si se produce una desnaturalización, los epítopos conformacionales desaparecen, mientras que los que están señalados en rojo, las secuencias de aminoácidos contiguas, esos van a permanecer indemnes. Bien, hacemos referencia ahora al concepto de inmunodominancia en relación con las células B. Ahí tenemos una representación gráfica idealizada de una célula B, donde se puede observar en su superficie los anticuerpos o inmunoglobulinas que actúan como receptores. Bien, la mayor parte de la superficie de una proteína globular, de un antígeno, de una macromolecular, es potencialmente antigénica, ya que consta de numerosos epítopos, pero que están parcialmente superpuestos, fundamentalmente epítopos conformacionales, pero también epítopos secuenciales. Ahora bien, no todos estos epítopos son igualmente inmunógenos para los distintos individuos de una misma especie, sino que para cada individuo y para cada antígeno, para cada macromolécula proteica, va a existir un epítopo que suele predominar sobre el resto y al que se conoce con el nombre de inmunodominante. De ahí el concepto de inmunodominancia en relación con las propiedades de los epítopos reconocidos por las células B. En cuanto a las propiedades de los epítopos reconocidos por las células T, tenemos que los linfocitos T solamente van a reconocer antígenos que han sido procesados por las células presentadoras de antígeno, es decir, que han sido fagocitados, introducidos en el interior de la célula y degradados a péptidos en su citoplasma. Estos péptidos resultantes han de asociarse con moléculas del sistema HLA y ser presentados en la membrana de las células presentadoras de antígeno a los linfocitos T, a las células T. En este caso, y a diferencia de lo que ocurría en las células B, donde el tamaño del epítopo venía determinado por el tamaño del parátopo, del lugar de unión del epítopo a la que presentan las inmunoglobulinas o anticuerpos de membrana de las células B, aquí viene determinado el tamaño del epítopo por
el lugar de unión de las moléculas del sistema HLA al antígeno, lo que se conoce como surco de unión. Los péptidos, esos péptidos derivados del antígeno, tanto péptidos antigénicos, procedentes del procesamiento intracelular de la proteína nativa, son reconocidos por las células T formando un complejo trimolecular. Es decir, tenemos por un lado el TCR, el receptor específico de las células T, el péptido, que es originado por la degradación o procesamiento del antígeno original o nativo, y la molécula de HLA que lo acompaña, un complejo trimolecular, cuando la célula T reconoce a ese antígeno unido a ese péptido antigénico unido a la molécula HLA. De manera que el antígeno así reconocido por esa célula T tiene dos zonas de unión. Una zona que va a ligar al TCR, al receptor específico de la célula T, el epítopo, el determinante antigénico, y otra zona de la célula T que reconoce a la molécula de HLA unida a ese péptido antigénico, y que es la zona conocida como agrétopo. Bien, decir que en una proteína solo una minoría de zonas peptídicas tienen capacidad de unión a las moléculas HLA, del sistema HLA de un individuo, de un organismo, y por lo tanto, de esas zonas, solo algunas son capaces de facto de estimular a los linfocitos T, a las células T. Es decir, hemos visto el proceso de reconocimiento del epítopo por parte del linfocito T es diferente al del linfocito B y necesita el concurso necesario de las células, de las moléculas derivadas del complejo o del sistema HLA. Bien, para terminar con este primer vídeo del módulo de inmunodiagnóstico, vamos a hablar del concepto de apteno, que está muy relacionado con uno de aquellos factores condicionantes de la inmunogenicidad que dependían del antígeno, que era el tamaño. Los aptenos son grupos químicos definidos de muy pequeño tamaño que por lo tanto por sí mismos son incapaces de desencadenar una respuesta inmunitaria. Es decir, son antígenos porque son extraños al organismo hospedador, pero no son inmunógenos, no son capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria. De manera que si estas moléculas pequeñas, estos grupos químicos definidos, logran unirse a una proteína que los transporte, la proteína transportadora o portadora, van a dar lugar a un conjugado apteno transportador que ya por su tamaño sí se va a comportar como un inmunógeno, es decir, va a ser capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria específica por parte del sistema inmunitario del hospedador. En este caso, los únicos determinantes antigénicos suelen ser, por lo general, los aptenos, es decir, aquellos moléculas de pequeño tamaño que se han unido a una molécula de gran tamaño, una macromolécula, como es una proteína, pero que en este caso la macromolécula portadora no es reconocida como extraña ni actúa, por lo tanto, como inmunógeno. Y así llegamos al fin del primer vídeo del módulo de inmunodiagnóstico.